Miren, recientemente alguien me expresó su opinión de esta manera. Se los pongo en pantalla. Me pregunta bueno, más bien comenta, ¿no? ¿Que cuánto dinero o qué hueso perdí para opinar sobre este video? O sea, la opinión que tuve sobre este video. Y me preguntan que qué hueso perdí. No, pues no tenía hueso. ¿Y qué dinero perdí? Pues ninguno. Y bueno, aquí esto sobre la situación que atraviesa México es muy difícil y es una especie de pregunta, ¿no? De como, ¿y que antes no era así? O sea, cuando el PRI y el PAN gobernaban no era así, están mejor aún que cuando vendió el petróleo Peña Nieto. Bueno, la verdad es que, pues la verdad, me- no sé si me da risa o qué comentar. Mire, yo nunca dije que México estuviera muy bien antes y que ahora está muy mal. México ha estado muy mal desde hace 30 o 40 años, si no es que más. México ha pasado por situaciones muy complicadas desde hace ya muchísimos años y aquí anoté algunos puntos. Yo hace más de 30 años que me intereso por la política y desde entonces, bueno, no me dedico a esto porque es un mugrero. Básicamente, la política es un mugrero y la verdad es que me interesa porque pues el ser humano es un animal político, ¿no? Y finalmente es lo que rige nuestras vidas. Además, pues yo estudié ciencias jurídicas, soy abogado y pues todo lo que tiene que ver con la política impacta directamente en nuestra profesión, en la enorme mayoría de los casos. Entonces, pues estoy bien enterado de lo que sucede en el país. Claro, no soy economista, pero entiendo lo básico. Eh, no estudié ciencias políticas, pero entiendo de políticas públicas y entiendo cuándo son buenas y cuándo son malas. Miren, como les decía, yo nunca he dicho que en México las cosas estaban muy bien antes con el PRI y ahora están muy mal. Yo por principio no tendría por qué dar explicaciones sobre mis preferencias políticas. Yo soy ciudadano mexicano, soy ciudadano de este país, nací aquí, en este país, y tengo todo el derecho de tener la opinión que me dé la gana y de dar mi opinión cuando me dé la gana, de la manera en que me dé la gana, en el lugar en el que me dé la gana, o reservármela, como todos ustedes. Entonces, bueno, en este momento ejerzo mi derecho a emitir mi opinión y pues, les guste o no, es mi opinión, no es para complacer a nadie. Y eso es lo que este gobierno y muchos de sus aplaudidores más ignorantes o más recalcitrantes no entienden, que cualquier país en el mundo, si quiere una verdadera democracia, y ahorita hablamos de democracia, que aquí en México no existe tal concepto, pero si vamos a hablar de una verdadera democracia, la democracia es que todos los ciudadanos puedan opinar, tengan diferencias, sea plural y puedan emitir su opinión y que se llegue a consensos para vivir en sociedad. Digamos que es una definición propia, ¿no? Eh, Democracia no es la voz de un solo hombre y que todos estemos de acuerdo en esa sola voz. Entonces, por principio es un error completamente garrafal que se considere que el hecho de que yo dé mi opinión sobre un aspecto quiere decir que estoy de acuerdo con la corrupción del pasado. Eso es una falacia, es una estupidez, es muy ignorante. No caigamos en ese tipo pues, de pendejadas. Miren, em, el hecho de que yo no apruebe las decisiones políticas de este gobierno no quiere decir que aplauda las anteriores. Combatí muchísimos actos de autoridad, fui un detractor, sobre todo de los dos gobiernos. La verdad es que tanto Peña Nieto como Calderón, yo no voté por ninguno de ellos dos. Este, no me convencían. Y cuando de repente ponen, ahí están mis redes sociales, no mienten.
cuando ponen, ponle like si opinas que este es el mejor presidente y pone una foto de Calderón. A ver, Calderón era muy brillante, sin duda, pero como algún día dijo mi abuelo respecto a Salinas de Gortari, de nada sirve que tengan mucha formación, mucha forma, si no tienen fondo. Y esto es muy importante. En este momento vivimos en una coyuntura política muy complicada porque este gobierno, este líder, pues no tiene ni forma ni fondo. La verdad es que ha engañado al pueblo y el pueblo pues es lo suficientemente ignorante para no darse cuenta. A ver, miren, vamos a hablar, yo insisto, yo no soy economista ni pretendo serlo, pero vamos a dar ciertos datos. Es de economía básica. Si vamos a poner un ejemplo, cualquiera de ustedes, vamos a suponer que tienen un ingreso mensual de X números ficticios, 20,000 pesos al mes. Pero un egreso mensual. Es decir, su gasto mensual es de 20,000 pesos al mes. ¿En qué se gastan esos 20,000 pesos al mes? Pues en renta, luz, hipoteca, comida, agua, algo de ropa, alguna que otra salida, si se puede, X, lo que sea. Es un ejercicio de reflexión. Entonces, si ustedes gastan 20,000 pesos al mes, pero resulta que en su trabajo tienen un empleo fijo y en su empleo fijo, pues sí, tienen un ingreso de 10,000. Bueno, pues ustedes tienen un déficit presupuestario de 10,000, es decir, del 50%. Esto no es ningún concepto que yo me inventara, no es difícil de entender, eso es de lo más común, de lo más, busquen, lo pueden googlear, busquen en Google, déficit presupuestario, pues es lo que significa que es que gasto más de lo que ingreso. Así de simple. Y aquí lo que tenemos es un déficit presupuestario y está reconocido por el gobierno federal. Como podemos ver aquí en les voy a dejar el link en la descripción para que puedan consultar este documento. Y aquí lo que tenemos es que el gobierno federal en este documento, pues dice que tienen para el ejercicio 2024, se prevé un déficit presupuestario de 1,693,000,000 de pesos. 693,000,000,000 de pesos. 1,693,000,000,000 de pesos, lo cual es el equivalente al 4,9% del Producto Interno Bruto. Es decir, pues esto es una de las razones por las que yo comento que la situación de México es crítica. Es crítica por muchas razones. Esta es una de ellas. Tenemos un presupuesto, o sea, se presupuestaba, este documento se elaboró a finales del 2023 como presupuesto de, eh, de la estimación del gasto público del 2024. ¿Sí? Y nos decía que tenían estimados ingresos por 7 billones de pesos y un gasto neto de 9 billones de pesos, poco más de 9 billones de pesos. Entonces hay un déficit presupuestario de 1,693,000,000,000 de pesos. Entonces, bueno, eh, esta es una de las razones. Hay un déficit presupuestario. ¿Y esto qué significa? Que si el gobierno gasta más de lo que ingresa, pues tiene que pedir crédito. Muchos dirán, obviamente aplaudidores, oye, pero este gobierno dice que no pidió más dinero. No, no, sí lo pide. Eh, este gobierno ha promovido CETES directos, por ejemplo, las cuentas de CETES directos. Eh, y cada martes hay subastas, todo el mundo lo sabe, bueno, casi todo el mundo lo sabe, hay subastas de CETES y hay diferentes instrumentos que le llaman papel gubernamental en los instrumentos financieros como vehículos de inversión. Y estos instrumentos, pues son los BREMS, y bueno, en fin, hay una serie de muchos otros instrumentos de papel gubernamental que son básicamente bonos de deuda del gobierno federal.
Esto sin contar la deuda de Pemex. Entonces, bueno, la situación de México, la situación financiera de México no es sencilla, es bastante compleja y esta es una de las razones. La otra razón por la cual el, em, tenemos una situación que puede ser ligeramente complicada, es que tenemos para 2024 se estiman en 1.000 millones, 1 millón, 1 billón, a ver, 1.000 millones de pesos para cubrir el costo financiero de deuda pública, ¿sí? Es, em, vamos, se está pidiendo dinero prestado, se está solicitando dinero para cubrir tanto el déficit como, pues, como la deuda que se tiene que pagar porque no hay suficientes ingresos. Les digo, yo no soy economista, pero pues aquí están los datos, las cuentas públicas y los ingresos y los presupuestos, etcétera. Todo esto genera un déficit fiscal, por supuesto, y el déficit fiscal quiere decir que no hay suficiente recaudación de impuestos como para cubrir el gasto. Que recuerden que el gobierno no genera, el Estado no genera ingresos, el Estado genera gastos. Y la única manera de cubrir ese gasto es a través de que todos contribuyamos al gasto público. Lo dice el artículo 34, fracción cuarta de la Constitución. Todos los ciudadanos de este país tenemos que contribuir, es una obligación de contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa a nuestro ingreso. Entonces, pues, de ahí son los ingresos que el Estado tiene para poder cubrir sus obligaciones. Entonces, bueno, ese es un primer punto por lo que yo mencionaba que esta situación en México pues está en crisis. Pero básicamente este es un punto, hay muchos otros. Hay una crisis política interna muy severa. Eh, el país está completamente dividido, confrontado, eh, y esto ha sido muy lamentable porque, miren, se le atribuye a Julio César, el dictador y emperador romano, la frase, célebre frase, yo diría infame, pero bueno, divide y vencerás, divide y vencerás. Este gobierno ha sido asombrosamente eficiente o eficaz para dividir al pueblo de México. Y no es difícil adivinarlo. Miren, la verdad es que yo soy de la idea de que este gobierno, de que este pueblo, pues no es ni sabio ni bueno. Bueno, tal vez, sabio no. Y bueno, dependiendo. Ahí sería debatible. La verdad es que estoy muy decepcionado por muchas razones. Obviamente, sus opiniones o las opiniones que puedan tener muchos respecto, pues si no te gusta, lárgate. Miren, es una pendejada. Este es mi país igual que el suyo y puedo quejarme del país y de la ciudadanía y de la población. Tengo todo el derecho de hacerlo, ¿sí? Y el derecho me lo da el que simplemente pago impuestos en este país y nací en este país. Así que, les guste o no, esta es mi opinión. Si no les gusta, pues sencillamente no vean este canal, no vean mis videos. Pero sinceramente tengo todo el derecho de emitir mi opinión y estar en contra de lo que pasa en el gobierno y de estar en contra de cómo se comporta la sociedad en la actualidad. Porque parecen borregos, aplaudidores, parecen endiosados con una persona que solo les miente y les ve la cara y los usa para sus propios fines. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, y bueno, todo esto a raíz o a razón de que esta persona que les mostraba en el principio del video, pues dice que yo debo estar comprado con intereses perdidos o una pendejada por decirlo. Y pues no, la realidad es que no, simplemente que sí, me da muchísima decepción y muchísima tristeza, no solo que se haya aprobado la reforma judicial, porque sí nos va a hacer mucho daño. Yo sé que muchos no lo saben o no lo entienden, que es lo más probable. Eh, Sino que va a causar mucho, sino además también la forma en que se aprobó.
la forma corrupta en que se aprobó es brutal. Este, podrán decir que no, pero eh, poner bajo arresto a personas inocentes con tal de presionar, tratar de comprar voluntades a los dos senadores del PRD que compraron, pues los compraron, evidentemente, presionar a esta familia panista que, digo, también mucho mérito tiene, mérito es sarcasmo, Marco Cortés, por Dios, ¿cómo pones como presidente de un partido, como líder de un partido político, en una coyuntura como la que tienes, cómo se te ocurre elegir al papá corrupto y señalado por todos lados de corrupción, ponerlo como senador, sustituto de su hijo, también señalado por actos de corrupción, como senador? Este, Plurinominal, es que es de una estupidez inmensa, pero de una inmoralidad brutal que este gobierno aproveche eso y después de haberlo señalado por años a esa familia por actos de corrupción, pues casi casi haya sido como haya sido. Hay que buscar el equilibrio entre la eficiencia y los ideales, ¿no? Pues haya sido como haya sido. El fin justifica los medios. Eso es lo que dijo el presidente, básicamente. Y eso no habla de una persona muy moral o con autoridad moral, para nada. Debió buscar los caminos correctos, sobre todo porque él mencionó en este sexenio hasta el cansancio y en campaña durante 18 años de campaña que no eran iguales y sigue sosteniendo que no son iguales. Sin embargo, utilizó las mismas estrategias puercas, inmorales, ilegales que se utilizaron por décadas en el PRI y en el PAN también. Entonces, pues, ¿dónde está la diferencia? Muchos dirán, ay, como esta señora. Oh, pero es que, como callaban como momias. Es que anteriormente también se hacía. Hombre, es que nadie está diciendo lo contrario, pero dijeron que iban a ser diferentes. ¿Ven por qué digo que les mienten a la cara? Pues no se trata de, pues si ellos son corruptos o eran corruptos, ¿por qué yo no puedo? Pues, pues porque se trata de erradicar eso. Ese es justamente el punto, erradicarlo, desterrarlo del sistema en el que vive México para que eso no vuelva a suceder. Esa era la idea. Pero bueno, se justifican con unas pendejadas muy inmorales, por cierto. Pero bueno, a raíz de todo esto, bueno, más bien, todo esto es con motivo de mi comentario de que la reforma al Poder Judicial, pues es muy perjudicial. Y lo es. Este, miren, el Poder Judicial no es perfecto, nunca lo fue. Eso es cierto. Y no somos ingenuos, no seamos ingenuos. El Poder Judicial no es perfecto. Pero ¿qué institución pública lo es? Me van a decir, esto estás diciendo lo mismo que le criticas a López Obrador. No, hay una diferencia. Una cosa es que un instituto se reconozca que no es perfecto y que tiene muchas deficiencias y muchas cosas que mejorar y se trabaje por erradicar las malas prácticas y mejorarlo. Y otra cosa es decir, bueno, justifico a un juez o a un magistrado que emite una sentencia corrupta, pues porque los están atosigando, acosando, los están persiguiendo con expedientes. Entonces, pues si ellos atacan, pues yo también ataco o me defiendo y me defiendo también con corrupción. Eso sería equiparable y eso es lo que yo critico. No, no, no. Si el Poder Judicial tenía puntos frágiles que mejorar, pues había que mejorarlos, pero no destruirlo, ¿sí? E insisto, ninguna institución pública de este país, yo retaría a cualquiera que me esté viendo a que me diga una institución pública, gubernamental, que esté libre de pecado, como dicen, que no tenga o nunca haya tenido actos de corrupción. Ni siquiera el presidente. Me van a decir, obviamente. ¿Y dónde están las pruebas? Hombre, el que no quieran ver las pruebas ya es problema de ustedes.
Pero no seamos ingenuos tampoco. O sea, eh, yo puedo tener las pruebas en la mano y decir, aquí están, que de hecho las tienen, presentarlas, hacerlas públicas y decir, eso es mentira. Si tiene pruebas, que las presente. Sí, ya las presentó, pero ¿en dónde quieres que las presente? ¿En la fiscalía? Porque es la única, para investigar al presidente de la República, la única instancia eh, correspondiente en la que podría abrir una carpeta de investigación por actos de corrupción en contra del presidente de la República. Primero habría que desaforarlo, y la única que podría recibir esa denuncia y abrir una carpeta de investigación para ese efecto es la Fiscalía General de la República. ¿De verdad ustedes creen que Alejandro Hertz Manero tramitaría o abriría líneas de investigación en contra del presidente que lo puso? Eso sí sería muy ingenuo de pensar. Entonces, por favor, dejen la falacia, dejen la farsa. Si tienes las pruebas, preséntalas. A ver, yo no soy periodista, yo no tengo las pruebas, simplemente vi lo que todo el mundo vimos. ¿Sí? Hay actos de corrupción que son muy claros o que se presumen actos de corrupción por parte del gobierno federal o de los hijos del presidente. Vamos a investigar. ¿Por qué no se investiga? Yo no estoy diciendo es culpable. Hay actos de corrupción o aparentemente actos de corrupción o con apariencia de delito, pero que se abran las líneas de investigación, que sea transparente la investigación. Pero bueno, la Fiscalía General de la República no va a investigar, ni siquiera va a investigar de manera transparente. Entonces, bueno, es ingenuo que salgan con ese tipo de defensas, ¿no? Y es que además son falacias, en realidad son falacias. Entonces, bueno, si el Poder Judicial pues no es una institución inmaculada, pues ninguna lo es, pero no era la forma. Destruir el Poder Judicial de esa forma, pues no era la manera correcta de reformarlo. Em, y miren, el presidente ha dicho muchas cosas muy, muy torpes, como que pues es que ahora los jueces van a poder, los estudiantes o recién egresados, pues van a poder ser abogados, etcétera. Afortunadamente eso no quedó, pero sí gente con muy poca experiencia o incluso nula experiencia. Hay gente que estudió derecho y nunca ha ejercido el derecho. ¿Sí? No es lo mismo una persona que estudió derecho y luego se dedicó a la política o a los negocios o a cualquier otra cosa excepto al derecho. Si no se dedicaron a ejercer la carrera, no pueden, no deberían aspirar al cargo de juez. Eh, ¿Por qué? Pues porque la respuesta es tan lógica y tan simple como esperar que una persona que estudió medicina general terminó sus estudios, colgó su título en la pared y se dedicó a hacer música toda su vida y fue un excelente guitarrista, pero después descubre que su verdadera vocación no era tocar la guitarra, sino operar a corazón abierto, y luego regresa a pretender ser asistente de cirujano cardiovascular. ¿Cómo les explico? O sea, creo que se entiende, ¿no? Esa persona no ha ejercido la medicina. No podría aspirar a ser el asistente de un cardiólogo en una cirugía a corazón abierto. Por favor, tengamos esta honestidad intelectual para entenderlo. No quiere decir que discriminemos a los que estudiaron derecho pero nunca ejercieron. No, se trata de ejercer el derecho para poder llevar a cabo una función vital, importantísima para el Estado, que es la de dictar sentencias, la de resolver controversias entre los particulares y entre sí mismos, pues, y entre las autoridades y los particulares. Es, es así de importante. Entonces, ¿cómo vamos a dejar en manos de una persona que nunca ejerció el derecho, aunque tenga título de abogado, si no ejerció? Y me dirán, bueno, los requisitos en la minuta que se aprobó en el Senado, pues dicen o contemplan que tenga 5 años de ejercer. Miren, volvemos a caer en la ingenuidad. La realidad es que al final las personas que van a ser elegidas para ser jueces y magistrados e incluso ministros de la Corte, pues no van a ser elegidas por el pueblo. Eso es una falacia y por eso sostengo que no hay
tal situación como la democracia en México. Tenemos una partidocracia, eso sí, partidocracia. Democracia no. Y partidocracia porque son los políticos los que deciden a través de los partidos políticos, ¿sí? Ellos son los que ponen diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, presidentes. Los elige el pueblo, al menos peor, de entre una mano de políticos, muchos de ellos corruptísimos, que son puestos por los propios políticos o los propios partidos políticos. No hay manera de hacerlo de otra forma. Y la reforma que se planteó y que la reforma que se aprobó en ambas cámaras y ya por la mayoría de los congresos de los estados, lamentablemente, pues quedó en ese sentido. Serán los partidos políticos los que lo elijan. ¿Cómo? A través de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, el presidente de la República y el Poder Judicial. Ellas son las personas que van a elegir a los posibles candidatos que estarán en las boletas de selección o de elección para ser jueces o magistrados. Entonces, bueno, pues es una falacia que les han vendido, las han vendido muy cara y pues todo el mundo la ha comprado. Pero miren, una de las grandes mentiras que contaron para justificar que la reforma judicial debía aprobarse es que el Poder Judicial no ha sido cercano al pueblo de México. Nada más falso de la realidad. Insisto, aunque no es perfecto, sin el Poder Judicial, la verdad es que va a ser muy difícil que en este país prevalezca el respeto a los derechos humanos que tanto trabajo han costado, tantos años y tantas décadas costaron a este país para que se reformaran. Miren, yo recuerdo hace muchísimos años, yo ya tengo muchos años de ejercer y muchos de ustedes lo recordarán, los que son de mi edad o mayores, recordarán que en la Constitución estaba prevista una figura muy polémica que se denominaba el arraigo. Para aquellos que no saben lo que es el arraigo, un personaje mm, muy famoso que ahora salió en un programa reality show muy famoso, sufrió en carne propia, padeció en carne propia los efectos o los estragos de esta figura inconstitucional que se desterró de la Constitución hace muchos años, que era el arraigo. El arraigo ahora evoluciona, digámoslo así, y se prevé una figura similar que ahora se llama prisión preventiva oficiosa, que este gobierno impulsa con mucha fuerza. Esta figura de la prisión preventiva oficiosa, como aquel arraigo que se tenía anteriormente, pues permitía en aquel entonces abusos de poder para que la gente fuera encarcelada sin razón mientras se investigaba, solo con la sospecha de que podía haber sido, de que podía ser culpable de un delito, violando el principio, es un principio de derecho, es un principio de derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, que hoy rige en la mayoría de los países del mundo, en la enorme mayoría. Entonces, bueno, esta figura el único poder de los tres poderes de la Unión con el que se puede presentar una queja, que es el amparo, el juicio de amparo, para protegernos de esta peligrosa figura con la que se puede abusar mucho del poder, pues ahora estará en manos de un poder judicial eh, de los cuales sus titulares, es decir, jueces y magistrados y ministros, serán votados por los políticos en lugar de por sus capacidades. Serán seleccionados por los políticos para ser votados por el pueblo. Es la falacia completa. Entonces, nada más alejado de la realidad. El Poder Judicial ha estado bastante cercano con todo y sus deficiencias. Y les voy a nombrar varios casos brevemente. Miren, el caso Florence Cassés, un caso muy emblemático, muy mediático, y lo recordarán todos ustedes. Y no, hombre, que no se diga aquellos que son amantes de la 4T, lo recordarán porque pues con esto se ha utilizado, se ha golpeado mucho a un periodista por el montaje que hizo
sobre la detención de esta ciudadana francesa, este, acusada de ciertos delitos graves y que estuvo presa mucho tiempo hasta que la Suprema Corte de Justicia, también en una decisión muy polémica, decide conceder la libertad, debido a que considera la Suprema Corte que es imposible reponer el procedimiento en su totalidad porque las pruebas obtenidas con las cuales se podría o se pretendía juzgar nuevamente a Florence Cassés, pues estaban viciadas de origen, precisamente por el montaje televisivo. Entonces, pues obviamente esto tiene que ver con una serie de cuestiones, figuras jurídicas eh, mm, pues vamos, más técnico, ¿no? Pero básicamente pues, la Suprema Corte en una decisión, a mi parecer, bastante acertada, dice, tenemos que acudir al principio del este principio que se llama el fruto del árbol envenenado. Quiere decir que pues, el fruto puede verse muy bien, ahí está, pero si el árbol está envenenado, muy probablemente la fruta está envenenada. Es una teoría que se utiliza mucho para este tipo de casos, ¿no? Entonces, el caso de Florence Cassés fue uno de ellos. Y fíjense, curioso, el proyecto que se elaboró para dictar sentencia y eh, sentenciar en contra, digamos, del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad Pública de en ese entonces Genaro García Luna, y dejar libre a Florence Cassés, fue la ministra Olga Sánchez Cordero, la exministra o ministra en retiro. Y uno de los ministros que dieron su voto a favor fue Arturo Saldívar. Curioso. Entonces, bueno, ahí estamos. Tenemos y no solo ellos, porque hay 11 ministros. Tenía esa sentencia tuvo una mayoría de votos para poder pasar y poder liberar a Florence Cassés. Solo hubo dos ministros que no estuvieron de acuerdo. Em, entonces, pues, la verdad es que eh, algunos de los ministros que votaron, creo que uno o dos de los ministros que votaron en ese momento, aún son ministros y no les queda ya mucho tiempo, ¿no? Como en el cargo, pues. Otro emblemático caso, y de hecho todavía está en Netflix, es el de Duda Razonable. Este es un documental de varios capítulos que todavía está en Netflix. Véanlo, se los recomiendo. Este caso surge por fallas y actos de corrupción de la Fiscalía de Tabasco y graves omisiones del Poder Judicial del Estado de Tabasco en contra de personas muy humildes, que no tenían nada que ver ni con política, ni con el sector empresarial, ni nada. Eran gente trabajadora de estrato social, que se ven en medio de una situación muy compleja, eh, y que son llevados a prisión por muchos años de manera muy injusta y quedan atrapados en una situación, eh, pues de políticas públicas por las cuales convenía más al gobierno del estado de Tabasco, pues mantenerlos en prisión. Entonces, bueno, fue muy, fue muy impactante. Véanlo, realmente es eh, muy revelador. Y ojo, el Ministerio Público, entendamos que el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial. Eh, Recientemente López Obrador en su mañanera, bueno, hace muy poco tiempo, exhibió un sketch de Héctor Suárez en el que hace esta parodia de los actos de corrupción de los entes públicos y que dice, ese es el video que quería, y por esa razón, imagínense, el presidente de la República fundando su razón en un sketch de comedia, parodia, ¿sí? Que si bien es cierto, era una parodia de lo que lamentablemente ocurría y sigue ocurriendo, este, pero pues un hombre de Estado no puede basar sus decisiones o sus fundamentos, en un sketch de comedia. Em,
Pero bueno, al final también denota su ignorancia, porque el sketch está basado en parodiar a un agente del Ministerio Público, no al personal del Poder Judicial. Entonces, ese sketch lo que demostraba o quería parodiar era que había profundos y sigue habiendo actos de corrupción en la mayoría de las fiscalías estatales y federal. Eh, yo no puedo asegurar que en todas, yo no puedo asegurar que en todos los casos. Vean el documental, juzguen ustedes por ustedes mismos y bueno, y díganmelo, ¿no? O sea, si quieren incluso pueden ponerlo aquí en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes han sufrido o han sido víctimas de algún delito? Este, y cuéntenme su experiencia, porque no van al Poder Judicial a denunciar un delito. No, señor. El que me diga que ha ido al Poder Judicial a denunciar un delito está mintiendo, porque así no funciona, ni en la Constitución ni en las leyes, eh, el sistema penal. Como funciona es, tú eres víctima de un delito y presentas una denuncia o una querella ante el Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General del Estado o de la República si es un delito federal. Nada más. Es la Fiscalía, de acuerdo a la Constitución, la única autoridad facultada para investigar el delito o los hechos que se denuncian como presuntos actos delictivos, abrir las carpetas de investigación e imputar a los presuntos responsables o a los que su investigación les haya conducido a determinar que fueron responsables de un delito. Presentarlos ante el juez de control, que no es Poder Judicial Federal, que es el que se está castigando ahorita. Un juez de control, si es un delito del fuero común, pues es un juez eh, de control estatal del fuero común, no federal. Si son delitos del fuero común, pues entonces sí, serán jueces federales, pero yo los invito a que acudan o que vean en las audiencias en YouTube, busquen audiencias penales federales y audiencias penales del estado que ustedes me digan, donde se encuentren. Ciudad de México, del Estado de México, de Chihuahua, de donde quieran, Jalisco, Guerrero, la que quieran. Pongan en YouTube, van a encontrar muchas audiencias reales, fragmentos de audiencias reales. Y van a ver la diferencia entre cómo dicta sentencia un juez federal de un juez estatal. Hay una gran diferencia. Este, eh, pero bueno, ellos, ni los jueces federales ni los jueces estatales tampoco forman parte del Ministerio Público. El Ministerio Público imputa del delito y presenta al delincuente. Punto. Y bueno, pues vean este documental. La verdad es que ya me extendí un poquito, pero vale mucho la pena y verán cómo esos actos fueron a causa del Ministerio Público, no del Poder Judicial. Otro caso muy emblemático es el más reciente, es de Alejandra Cuevas contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, del cual no voy a hablar mucho, solo voy a decir que pues era un asunto más que nada familiar que data o inició en el 2015 y esto concluye con una detención de casi 2 años, una puesta en prisión de una señora de 67 años por un delito que no estaba ni siquiera previsto en el Código Penal. Eh, Hertz Manero, con su inmenso poder ya como fiscal general de la República, logra arrinconar a las autoridades y producir, de la Ciudad de México, por supuesto, y logra producir una situación de completo caos jurídico, ¿no? Como decimos en el argot, un calimatías, porque la señora fue detenida por un delito que no estaba previsto en la ley. ¿Cómo te pueden detener? La Constitución lo prohíbe. ¿Cómo te pueden detener por un delito que no existe? Bueno, pues eso pasó. Sobre este caso, les voy a dejar un link en la descripción en donde solamente señalan los hechos como sucedieron, digamos, de manera cronológica. La Suprema Corte de Justicia nuevamente dicta sentencia, igual que en el de duda razonable, y en el caso de duda razonable atrae el caso y libera a estas personas que estuvieron por años en prisión
purgando una sentencia por hechos que no, ilícitos que ellos no cometieron. Y bueno, en el caso de Alejandra Cuevas, pues por un delito que ni siquiera estaba previsto en el código, que ella ni siquiera había cometido tales actos porque ella no era responsable de lo que se le acusaba, pero estuvo casi 2 años en prisión y fue la Suprema Corte de Justicia la que determinó que que debía concederse el amparo para dejar libre de manera inmediata a esta persona. Voy a dejar sobre este caso, sobre duda razonable, no, porque está en Netflix, el documental, y sobre Alejandra Cuevas, voy a dejar el link en la descripción. Otro caso que no tiene mucho que ver con temas penales, aunque derivaron en diferentes órdenes de aprehensión, es el caso de la destrucción o del ecocidio del manglar de Tajamar en Cancún. Esta situación deriva de pues de la ambición de muchos empresarios que proponen o cabildean en el sexenio de Felipe Calderón desmontar el mangle de esta zona que conocemos como Tajamar para poder construir ahí un complejo turístico, hotelero y una serie de restaurantes y bueno, en fin, de lujo, departamentos, etcétera. Y después de que las diferentes organizaciones ecológicas, ONGs sin fines de lucro, como las que hoy tanto se critican por haberse opuesto al ecocidio del Tren Maya, bueno, esas mismas organizaciones en aquellos años se opusieron en contra de la destrucción de este manglar de Tajamar, promovieron diferentes recursos legales, entre ellos amparos, que en su momento fue un tribunal colegiado en Quintana Roo quien determina que efectivamente tienen razón y que debe eh, detenerse la destrucción del mangle. Y posteriormente la Suprema Corte de Justicia también atrae el caso y determina que efectivamente debe no solamente detenerse la destrucción y que quede definitivamente eh, detenidas todas las obras para urbanizar esta zona, sino que además debería reforestarse la zona en la manera que se pudiera y ordena a las autoridades federales y estatales para que lo hagan. Esto pues a través de una serie de cabildeos, insisto, con Fonatur y todas estas autoridades que en su momento estaban a cargo de la administración de Felipe Calderón. Eh, curioso que en aquellos años le aplaudiéramos a organizaciones no gubernamentales que protegían el equilibrio ecológico, y agradecimos que se concedieran los amparos. Gracias, Poder Judicial, por conceder esos amparos. Y hoy, por las mismas acciones exactamente iguales, proteger la flora, los cenotes e incluso ahora también este, reservas de zonas protegidas del jaguar, por ejemplo, que está en peligro de extinción. Eh, eh, y no solo eso, sino que además el ecocidio sobre los cenotes, la contaminación de cenotes, etcétera. Y esas organizaciones protegiéndonos ahora son criticadas. Y el Poder Judicial concediendo amparos y son vapuleados y son señalados como corruptos. ¿Y qué hizo el gobierno federal? En lugar de asumir la responsabilidad y asumir esta situación, lo que hizo fue reservar los expedientes, pasárselos al ejército y reservarlos bajo el criterio de eh, seguridad nacional, para que pues ya ni siquiera podamos saber pues, a ciencia cierta los presupuestos, solamente lo podemos saber a través de la Auditoría Superior de la Federación, que dijo que había costado 3 veces más en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, entonces, pues efectivamente, este gobierno no ha sido el gobierno que nos dicen o nos quieren hacer creer que son. Y bueno, y así como estos podemos seguir con muchísimos casos. Eh, puedo señalar una enorme cantidad de asuntos muy mediáticos, eh, eh, vamos, que están ahí, que las sentencias están ahí y están en la página de internet, este, que gracias al Poder Judicial se pudo detener la tiranía, se pudo detener los actos arbitrarios de la autoridad
pues del gobierno federal, que en su momento pertenecían a otros gobiernos. Hoy, con un poder judicial en manos de gente inexperta, gente sin experiencia judicial, sin experiencia en el ejercicio de la profesión, pues tenemos una situación muy complicada porque efectivamente esos proyectos de sentencias los tendría que resolver gente pues que a lo mejor no entiende o pues voy a decir una ironía, pero que ojalá que lo entiendan, ¿no? Pues que a lo mejor son capaces por su ineptitud, su ineficacia, su ineficiencia, su poca experiencia o su falta de experiencia absoluta, considere que debe negarse un amparo y funden su razonamiento en una ley o en un artículo que no exista o que haya sido derogado, como Lenia Batres, que lo hizo ya en un par de ocasiones. Entonces, eh, es grave, es verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque estas situaciones que yo acabo de narrar, pues pueden ocurrirle a cualquiera. O sea, em, la detención ilegal, pues no es algo que se haya visto solamente en un documental, en una ocasión en todo el país. Lo hemos visto a lo largo de muchísimos años. Detenciones arbitrarias e ilegales que solamente los más desfavorecidos padecen y tal vez algunas clases medias, ¿no? Pero también aquellos poderosos que se puedan enfrentar a otro más poderoso. Y entonces, ¿qué tribunal nos va a proteger? Si se supone que tratábamos de mejorarlo, esto no quiere decir que el Poder Judicial, insisto, fuera impecable, pero si tratábamos de mejorarlo para que fuera más democrático, entre comillas, sino que fuera más accesible para todos y que realmente protegiera a todos los derechos humanos con a total apego a la ley, pues lo que se tenía que haber hecho era reformar los ministerios públicos, reformar las policías estatales, las policía científica, que pues uno dice, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué es eso? Bueno, pues ustedes recordarán aquel documental también de los mismos creadores de Duda Razonable, Presunto Culpable. Presunto Culpable era un muchacho que tampoco tuvo nada que ver en un homicidio del que se le inculpó y estuvo en prisión por muchos años, este, porque se fabricaron pruebas y testigos, etcétera. De hecho, ese documental fue una de las razones por las que se impulsó mucho que se avanzara con la reforma penal para que los juicios fueran como son ahora, orales. Este, em, pero lo que tenemos es lo que teníamos que evitar era justamente que las cosas quedaran en manos de gente inexperta o gente corrupta o gente que estuviera em, coludida con el poder de alguna manera. Porque vamos a decirlo, y esto pudiera pasar, hoy aplauden que el gobierno controle al Poder Judicial y sea el Poder Judicial, porque si va a ser la Cámara de Diputados, quien controla la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, quien controla la Cámara de Senadores, y el presidente de la República, ¿de qué partido es el presidente de la República? Quienes van a elegir a los jueces y magistrados para que ustedes voten por uno de sus amigos, pues entonces es muy probable que sean estas personas cercanas al poder o al otro poder, al poder que está detrás de muchos políticos que ya sabemos quiénes son y que hoy tienen a México arrodillado. ¿Sí? Es es muy delicada la situación, es muy peligrosa la situación y, y pues esas son las razones. Es difícil entender. Vamos, yo sé que es difícil que esto se entienda con toda su complejidad, porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema que tiene muchas matices y muchas aristas, pero eh, la verdad es que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, no tenemos cómo defendernos del poder. El poder controla el dinero, controla al SAT, controla
a las autoridades que investigan, como las policías federales, como las policías de investigación, como las fiscalías, como las inteligencia militar o la inteligencia, por ejemplo, del SAT, ¿sí? O de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ¿cómo nos podemos defender ante eso y ante si hoy la autoridad o el día de mañana la autoridad dice, no, si usted es culpable de no haber pagado impuestos, pero yo pagué impuestos? Pues sí, pero le faltaron estos. No, pero es que eso es mentira. Ha pasado, ¿eh? No tan simple como lo estoy diciendo, es mucho más complejo. Las leyes fiscales y el entramado fiscal es mucho más complejo, pero a grosso modo estas cosas pasan todos los días. eh, de no estar de acuerdo con la interpretación que se hace de la ley por parte de la autoridad, y además muchas veces la autoridad viola estas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte, que de acuerdo a la Constitución todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligados a cumplir y a proteger los derechos humanos, eh, a- de acuerdo con los principios de interdependencia, universalidad, progresividad, indivisibilidad. O sea, como mantra. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Entonces, bueno, ahora no vamos a tener un poder judicial que nos defienda de eso. Y eso es lo difícil, esto es lo complicado, aunque no lo quieran entender. Espero que no lo padezcan. Ahora, eh, miren, vamos a, vamos a pasar a, digamos, a las conclusiones, porque em, sí se requieren reformas, lo he dicho. Se requieren reformas para poder em, limpiar de corrupción toda la estructura gubernamental, pero no estas. Em, Miren, como les dije en un principio, mi opinión es tan respetable como la de todos ustedes. Yo también estoy harto de la corrupción y la verdad es que em, todos los que hemos ejercido el derecho sabemos que el Poder Judicial es uno de los poderes que en menor medida, en, me- en menor medida, son corrompibles. A mí en más de 18 años de carrera, 19 años de carrera como abogado, no me tocó, sinceramente se los digo, no me tocó un funcionario del Poder Judicial de la Federación que me pidiera una dádiva por hacer su trabajo, que me pidiera dinero para, por un embargo, o por darme unas copias, o por traerme el expediente. Jamás. Esto jamás ocurrió. Se los digo con toda franqueza. Esos abogados que a sus clientes les dicen es que el juez está pidiendo dinero. Miren, la verdad es que en la gran mayoría de los casos mienten. Esos abogados mienten. Y mienten por una razón. Mienten porque quieren sacarle más dinero a sus clientes. Eso es una de las cosas que también tendríamos que reformar para que los abogados tuvieran ética para poder representar a sus clientes. He escuchado de muchos abogados recomendar, ¿no? Incluso en las clases, cuando estudiaba y en las clases de maestría, ustedes al cliente fácil, díganle que no, es que cuando ya sepan que el asunto ya se resolvió, pídanle dinero para el juez o para el magistrado al cliente. El cliente lo va a pagar cuando se van a quedar con ese dinero. Ya saben que la sentencia fue favorable. No es que se le vaya a dar dinero al juez, es que se le va a engañar al cliente porque luego no nos va a querer pagar. El cliente no quiere pagar de un asunto ganado. Entonces, mejor pídele para que ya sé que la sentencia es favorable, ya supe, pero mi cliente aún no lo sabe. Entonces, voy con el cliente, ya hablé con el secretario y nos van a dar palo a menos que paguemos. Eso es falso. Eso lo utilizan muchos abogados y lo tengo que decir
pero que se ha utilizado en favor de sus intereses personales de muchos abogados, pero que no concuerda con la realidad del Poder Judicial. No digo que no ocurra en ningún caso, a mí nunca me tocó. Y yo nunca le ofrecí dinero a ningún juez, ni a ningún magistrado, ni a ningún funcionario del Poder Judicial Federal. Esa es la realidad. Entonces, pues es lamentable que hoy se castigue a uno de los tres poderes de la Unión, que es el menos corrupto de los tres, porque no me van a decir que los diputados y senadores ahora son inmaculados. Digo, hace no mucho tiempo todavía decíamos, abajo los plurinominales, son unos ladrones, se pagan sueldos como quieren, y dietas y primas vacacionales y no hacen nada, casi no trabajan. Las condiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados siguen igual. Hace poquito publicaba yo un blog en nuestra página oficial, eh, en donde les decía con datos y con cifras cuánto gana un, un diputado, un senador. Un senador gana casi lo mismo que un juez federal, un poco menos gana un senador que un diputado, que un juez federal, pero un diputado puede tener hasta 30 o 40 asesores y personal de apoyo a su alrededor, algunos de ellos con sueldos hasta de 100,000 pesos. Un senador. Y así hay muchos senadores. Y obviamente ni se diga de las camionetas blindadas y con todos los guardaespaldas y con todos los lujos que tienen y con todas las... Y no tienen la misma carga de trabajo que tiene un juez, ni ha tenido que pasar por toda la chinga que representa la carrera judicial, estudios, exámenes, preparación, maestrías, otro doctorado, otro diplomado. O sea, una persona para poder llegar a un cargo de buen nivel en el Poder Judicial tiene que estarse certificando constantemente en algo que muy poca gente conoce, que se llama escuela judicial. La escuela judicial es una escuela de formación judicial dentro del Poder Judicial y era obligatorio eh, acudir a ciertos diplomados y ciertos cursos de formación para llevar a cabo la carrera judicial. Esto no lo tienen los diputados, porque los diputados muchas veces ni secundaria tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que estoy también muy harto de la corrupción, pero si vamos a erradicar la corrupción, pues agarremos parejo las fiscalías, las policías de investigación, los primeros intervinientes en la escena de un crimen es la policía, muchas veces la estatal o incluso la municipal. No están capacitados para hacer levantamiento de evidencias, no están capacitados para mantener la cadena de custodia de manera correcta. Y si lo hacen mal y la cadena de custodia se rompe o se ve contaminada en algún punto de la cadena de custodia, después esas pruebas el Ministerio Público no las puede usar. Y si las quiere presentar ante un juez de control, juez no federal, no del Poder Judicial Federal, juez estatal, si las quiere presentar allá, el juez, pues si las admite, está yendo en contra de la Constitución, porque las pruebas obtenidas de manera ilegal o que fueron prohibidos, obtenidos de manera ilegal o que fueron fruto del árbol envenenado, no son admisibles, como el caso de Florence Cassés. ¿Por qué? Porque no se puede saber si esa prueba fue manipulada, si no tiene una correcta cadena de custodia. Y entonces, si el juez de control en primera instancia, que no pertenece al Poder Judicial Federal, dice, no, pues sí, yo sí voy a aceptar esta prueba, la voy a admitir, porque si no me linchan mediáticamente, pues es el defensor, ¿qué va a hacer? Pues va a acudir a un amparo. Y en el juez de distrito, el juez, ahora sí, del Poder Judicial, que conozca del amparo, pues va a decir, juez, te equivocaste, o sea, juez de control, oye, te equivocaste, no debiste admitir esa prueba, es contraria a la Constitución, queda desechada esa prueba. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa del mal funcionamiento del policía que no levantó bien la evidencia, de la fiscalía por haberla presentado a pesar de que estaba viciada de origen y del juez de control que la admitió a pesar de que sabía que no debía admitirla? La culpa se la echan al Poder Judicial Federal, cuando el primer culpable es el policía. Segundo culpable, la fiscalía. Tercer culpable, el juez de control del fuero común. ¿Ven la injusticia que se está cometiendo en contra del Poder Judicial?
Seamos serios. Eso de pretender descalificar a cualquier persona con falacias como las que les mostré, de que qué perdí, qué intereses tengo, eso es una pendejada. Si vamos a, si vamos a argumentar, si vamos a querer argumentar sobre las bondades y están en desacuerdo con lo que digo, están en todo su derecho. Pero si lo vamos a hacer, háganlo con pruebas, con argumentos válidos, funcionales. Demuestren por qué este gobierno ha sido tan eficiente y demuestren por qué estoy equivocado en las observaciones que les estoy diciendo y de por qué el Poder Judicial eh, injustamente está siendo cargando con la responsabilidad que debería ser repartida entre todo el aparato de impartición de justicia, de administración y e impartición de justicia. Se las dejo de tarea.